Bienvenidos a Cocina en Breve. Un saludo. Hoy toca soufflé de brócoli. Vamos con los ingredientes. Brócoli cocido, pavo, mantequilla, harina, huevos, sal, pimienta negra y leche. Separamos las claras y las yemas de los huevos, intentando en todo momento que no caigan yemas dentro de las claras. Ahora lo vamos a batir bien hasta que tengamos una consistencia a punto de nieve. El motivo de evitar las yemas en las claras es porque no podría llegar a montar del todo la clara. Cuando esté casi a punto de nieve le añadimos una pizca de sal. Podrás comprobar que has terminado de batir cuando tenga esta consistencia, y una vez terminado lo reservamos en la nevera. Colocamos una cacerola al fuego, siempre va a estar a fuego medio-bajo, en este caso 5 de 10. Añadimos la mantequilla y dejamos que se vaya derritiendo. Una vez derretida le añadimos harina. Para este caso he utilizado un total de 30 gramos de harina. Verás que me gusta hacer la bechamel muy lentamente, de esta manera la harina perderá ese sabor a harina que a veces le puede quedar a los guisos cuando utilizas harina cruda. Cuando haya llegado a este punto de consistencia, podemos comenzar a añadir la leche. Puedes añadirle la leche ya caliente, en mi caso la estoy añadiendo fría porque lo estoy cocinando a fuego bastante lento. De este modo se puede realizar la bechamel muy lentamente. Naturalmente lo puedes hacer más rápido. Puedes tostar primero la harina, por ejemplo, y añadirla a la mantequilla, y después ir echando la leche caliente. Todo esto hará que el proceso sea más rápido. Poco a poco le voy añadiendo leche, siempre fría y siempre el fuego a medio-bajo. Irás comprobando que la bechamel que te queda es muy suave, muy ligera. Ya casi hemos terminado. Ahora vamos a añadir un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida. Puedes dejarme un comentario y saber cómo haces tú la bechamel. Sé que hay gente que lo hace con aceite en lugar de mantequilla o incluso con maicena. ¿Y tú, cómo lo haces? Aquí termino de echarle toda la leche, en total 300 mililitros. Ya vamos terminando y ahora es el momento de precalentar el horno a 200 grados. Una vez tome esta misma consistencia ligera, apagamos el fuego y lo probamos de sal. Con el fuego apagado añadimos las yemas. Mezclamos todo muy bien. Ahora añadimos las lonchas de pavo cocido cortadas en daditos y seguidamente le añadimos el brócoli. En este momento los movimientos deben ser más suaves. Y ya por fin, a continuación, vamos a ir añadiendo las claras que teníamos reservadas en la nevera. No te preocupes demasiado porque esté bien mezclado. Ahora nos disponemos a servirlo en una cazuela y al horno durante unos 10 o 12 minutos. Aquí tienes el resultado, espero que lo disfrutes y como siempre digo, muchas gracias por tu tiempo.